Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy y muchísimas gracias nuevamente por acompañarme en un nuevo video del canal. Quiero agradecer muchísimo a todas las personas que están suscritas al canal. Muchas gracias por ver los videos, por comentar. Muchas gracias por suscribirse. Si todavía no estás suscrito al canal, por favor suscríbete a esta comunidad literaria. Vas a encontrar más o menos entre 85, creo que este es el video número 86 que realizo desde que empecé el canal, en una serie diferente, muy variada, pero todo en relación con la escritura, ¿no? Yo soy escritora bogotana, Alicia Leven. Me pueden encontrar así en mis redes sociales si gustan conocer un poco más de mi trabajo. Y aquí en la cajita de descripción, igual que lo hice la semana pasada, les voy a dejar el enlace de mi taller de creación, un taller de escritura creativa enfocado en creación poética que tengo en la plataforma Udemy. También los quiero invitar a que todos los lunes 8 p.m. se reúnan conmigo, totalmente gratuito, un taller que estoy dictando actualmente de creación de relatos. Por eso también lo estoy enlazando con la serie de videos que vengo haciendo ahora sobre creación de relatos. Entonces, antes de este video van a encontrar uno donde empiezo a abrir la brecha sobre los relatos modernos. Hoy voy a continuar y hay otros 4 atrás, anteriores a este, donde les hablo de la creación de relatos desde lo clásico, el cuento clásico, desde autores como Poe, Quiroga o Borges, que están también tocando un poco el modernismo de principios del siglo XX. Bueno, habiéndoles agradecido ya por estar aquí, ahora sí voy a empezar a hablarles del motivo del video, ¿no? Cómo crear relatos modernos de acuerdo a los grandes escritores, a los grandes cuentistas de la modernidad, ¿no? La modernidad inicia aproximadamente a principios del siglo XX y termina aproximadamente entre los años 70 y los años 80. En este transcurso, en este lapso de tiempo, muchos autores, como el autor del cual les voy a hablar ahora, que ustedes ya saben, que habla precisamente de la teoría del iceberg, ¿no? Que es el señor Hemingway, nos cuentan versiones un poco modificadas, pero no demasiado, del cuento clásico del siglo XIX. En la teoría del iceberg es simple imaginarse cómo el iceberg, generalmente, que es un objeto solidificado hecho de agua que está en el mar generalmente, ¿cierto? Hasta donde sabemos, aparece en una de sus partes, pero muy pequeña, visible a nuestros ojos. El resto está por debajo del agua. Exactamente lo mismo sucede con esta teoría de creación. Y es que Hemingway dice que es importante que el relato refleje solo una pequeña parte de su contenido real. Sí, si ustedes recuerdan, los que han visto los videos atrás, si no los invito, los voy a dejar aquí colgaditos para que los vean de cómo crear relatos clásicos. Cuando yo hablé de Piglia, hablé de la doble trama. Y Piglia no solamente habla del relato clásico, hablando de la doble trama, sino de la esencia del relato, del cuento en sí, que siempre cuenta dos historias. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Hemingway no está hablando de la interpretación como tal, del cuento exclusivamente, de cómo lo interpreta el lector, de que yo le voy a contar un pedacito y voy a ver cómo cada persona interpreta lo que no le estoy contando, porque eso también es parte importante, la intriga es parte importante del relato, pero aquí puntualmente no se está centrando en eso, sino en la doble trama de la que habla Piglia en este texto que les compartí en el video pasado y que aquí voy a volvérselos a compartir para que lo puedan descargar. Cuando hablamos de la historia oculta, como nos habla Hemingway, puntualmente este hombre nos dice que lo que ocultas, lo que conoces tú, incluso como escritor, que ni siquiera lo conocen tus editores, es oro puro, es lo que realmente fortalece la historia. Él tiene un cuento que se llama Big Two Hair River, en donde él cuenta la historia de un niño que va, o que estuvo en este caso en la guerra. Pero realmente dentro de la historia, dentro del relato, él no cuenta nada sobre la guerra. Sin embargo, la guerra está presente durante todo el relato. El niño vuelve a casa después de haber estado en la guerra, después de haber vivido lo que la guerra significa, y en este caso voy a hablar puntualmente de lo importante que es en el relato moderno el simbolismo, más que la propia interpretación del lector, digamos que generalmente es subjetiva. Y en este caso, en la teoría del iceberg, él menciona, por ejemplo, en este cuento, como el niño vuelve de la guerra y aunque la guerra está presente, nunca se menciona en el relato. Sin embargo, está presente en otras cuestiones. Y es aquí donde, a partir del subtexto, como se ha llamado, el mismo escritor puede encargarse de montar alrededor de la historia principal, lo que yo les decía, la trama 1, donde inicialmente hay cosas aparentemente básicas
que no son relevantes, pero que luego van a tener mucha importancia en la trama 2. Por ejemplo, el niño regresa de la guerra. Aparentemente solamente se menciona que estuvo en la guerra en la trama 1, pero en la trama 2, donde la teoría del iceberg nos dice que solo mostremos un pedacito, demos un pequeño vistazo, ¿no? Un pequeño brochazo, como se le podría decir, a esa historia, a esa trama 1. Luego es cuando se empieza a desarrollar la trama 2 y la guerra, aunque no se va a mencionar qué pasó en ese momento, sí va a tener mucha relevancia en lo que le pasa al personaje y lo que pasa alrededor de lo que sucede con este mismo personaje. Y aunque no se menciona la guerra de forma específica o lo que sucedió en ese momento, sí va a tener gran importancia a la hora de desarrollar la trama 2, donde el personaje ya va a mostrar ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que pasó en la guerra. Imagínense una persona que ya estaba en la guerra, vuelve después de haber estado en un lugar tan agreste, tan difícil, ¿no? Ni siquiera lo podemos imaginar los que no hemos tenido que estar en esos escenarios. ¿Qué podría pasar con esa persona después? En esta historia, que en español se llama El río de dos corazones, que Hemingway escribe, les voy a compartir un fragmento para que se den cuenta exactamente cómo es que maneja Hemingway la teoría del iceberg. El tren se perdió de vista tras una de las colinas. Nick se sentó en la mochila con la lona y ropa de cama que el encargado del vagón de equipajes había lanzado por la portezuela. No encontró ni una casa, nada más que los rieles y la comarca arrasada por el fuego. No habían quedado rastros de las 13 cantinas que ocupaban la única calle de Ceney. Solo se veían los cimientos del ex hotel, con la piedra desmenuzada en parte por el incendio. Incluso la superficie estaba devastada. Pasó sus ojos por la ladera, buscando las dispersas casas del pueblo que ya no existía, y al comprobarlo bajó por los rieles hasta el puente que cruzaba el río. Como se pueden dar cuenta, ¿cómo cuenta Hemingway el cuento? ¿Cómo inicia? Él lo inicia diciendo, el personaje tal estuvo en la guerra y cuando regresó de la guerra se bajó y entonces observó ta. Aunque es descriptivo, porque recuerden que una de las características principales de cualquier relato es la descripción, porque es narrativo, ¿cierto? Ahí no se está diciendo directamente, pero todo lo que él nos describe, cuando llega a un lugar y menciona incluso las 13 cantinas, menciona como las casas que antes estaban, pero que ya no están porque están destruidas, a uno como lector inmediatamente le da una idea de que algo pasó en ese lugar. Y más adelante, cuando seguimos leyendo el texto, ya se va infiriendo que es una guerra lo que ocurrió en el lugar, ¿sí? Un desastre. Generalmente la guerra es que no es un desastre natural, pero es un desastre creado por el propio ser humano. Ahí estamos infiriendo como lectores que el personaje llegó a un lugar donde hubo un desastre, donde algo terrible ocurrió. Esta historia que les digo, podríamos contarla a nosotros como autores novatos de otra manera, ¿no? Entonces, Pablo se bajó del tren, acababa de llegar de la guerra, estaba muy triste por lo que había sucedido, no recordaba realmente mucho de lo que había pasado, el trauma había dejado muchas secuelas en su mente. Cuando se bajó, observó que el pueblo había sido completamente destruido. Podríamos contar algo que según Ernest Hemingway, si omitimos nos va a fortalecer mucho más el relato, porque va a permitir que solamente se refleje una parte pequeña y que el lector tenga que hacer una interpretación, pero no es una interpretación subjetiva, no es lo que se ha llamado una moraleja, por ejemplo, cuando al final de la historia uno dice, claro, el escritor quiso decir esto, o el propio escritor cuando está escribiendo dice, yo quiero dejar como mensaje esto o aquello dentro de lo que hemos llamado moraleja, por ejemplo, sino que la interpretación se da es desde la segunda trama. En esa primera trama, el autor nos está contando que el personaje llegó al sitio que está destruido. Ahí no nos está contando ni dónde estuvo, ni qué pasó, y aparentemente son detalles básicos y que pueden o no tener importancia, relevancia dentro de la historia. Pero cuando vamos avanzando en la trama 2 vamos a observar cómo hacen parte y cómo conecta el autor esta primera trama con la segunda. En este cuento puntualmente de Hemingway, cuando ustedes empiecen a leerlo, porque no quiero hacerles el llamado spoiler,
se van a dar cuenta que él empieza a describir una serie de situaciones que empieza a vivir este personaje dentro del lugar donde se encuentra, en el mismo contexto. Luego van apareciendo algunos personajes, digamos, lo podemos decir, secundarios, pero muchas de las habilidades que tiene el niño, el personaje, el cuento, al momento que tú empiezas a leerlo, vas a inferir que las aprendió en la guerra. Que un niño, por ejemplo, que no haya estado en la guerra, no podría hacer las cosas, digamos, o actuar de la manera en que lo hace este niño como personaje, ¿no? Y ahí es donde es súper importante el relato oculto que está por debajo de la punta del iceberg, ¿no? Ahí es donde, en primera instancia, incluso este cuento está dividido en dos capítulos. Si ustedes lo leen, aparece capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, en ese primer capítulo hay una serie de descripciones que son aparentemente importantes para la primera trama, pero que luego en la segunda trama, que podría ser ahí el segundo capítulo, por ahí tendrán ustedes que leerlo para decidir ustedes mismos dónde empieza Hemingway a tejer las dos tramas de la historia, parecen ser ya relevantes en todo el desarrollo de la segunda trama, en cómo lo hace el autor, en por qué no es un niño cualquiera o no es un niño que fue criado en una casa tranquila, porque entonces actuaría diferente en las mismas situaciones, ¿no? Y no es necesario, en ningún momento en el cuento él menciona que el niño viene de la guerra, que estuvo en la guerra, pero sí empieza a describir ciertas situaciones que le hacen ver a uno que efectivamente él adquirió esas habilidades en algún lugar. Y probablemente pudo haber sido en la guerra. Probablemente pudo haber sido en un lugar donde le tocó sobrevivir de una manera muy complicada, ¿cierto? Porque el lugar y la situación lo obligaron a algo así, ¿no? Lo obligaron a eso. Hay una historia de Hemingway que se llama Un lugar limpio y bien iluminado, que trata sobre dos personajes, dos hombres, que se encuentran para tomar café a altas horas de la noche. Aquí es necesario que yo les comparta un pedacito de la historia para que nos pongamos un poco más en contexto y sea más fácil explicarles y que ustedes tal vez entiendan también más fácilmente. Ese cuento, no les decía, se llama Un lugar limpio y bien iluminado y empieza de la siguiente manera. Era tarde y todos habían salido del café, con excepción de un anciano que estaba sentado a la sombra que hacían las hojas del árbol, iluminado por la luz eléctrica. De día la calle estaba polvorienta, pero por la noche el rocío asentaba el polvo y al viejo le gustaba sentarse allí, tarde, porque aunque era sordo y por la noche reinaba la quietud, él notaba la diferencia. Los dos camareros del café notaban que el anciano estaba un poco ebrio. Aunque era un buen cliente, sabían que si tomaba demasiado se iría sin pagar, de modo que lo vigilaban. La semana pasada trató de suicidarse, dijo uno de ellos. ¿Por qué? Estaba desesperado. ¿Por qué? Por nada. ¿Cómo sabes que era por nada? Porque tiene muchísimo dinero. Entonces, si se dan cuenta en esta primera parte, también el primer párrafo del cuento de Hemingway, él empieza relatando lo que parece una escena tradicional, ¿no? Hay un hombre anciano, aparentemente ebrio, tomándose un café, los meseros lo observan y conversan entre ellos sobre el motivo por el cual el hombre llega en ese estado y por qué está ubicado bajo el árbol con la sombra. Y bueno, todas las descripciones importantes que parecen ser un escenario muy normal de un cuento, como les decía anteriormente, que tiene que ir con la línea narrativa que generalmente es descriptiva. Y más si hablamos del siglo XIX y mediados del siglo XX, donde generalmente la descripción era una parte muy importante del relato. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ellos empiezan a inferir dentro del diálogo, ¿no? Se quiso suicidar la semana pasada. ¿Por qué? Por nada. Y dice el hombre, uno de ellos, ¿no? Porque tiene mucho dinero. O sea, se quiso suicidar por nada. Ahí ya nos está presentando una descripción que aparentemente no es explícita, sino implícita y que está precisamente ahí debajo, en lo que no se alcanza a observar del iceberg, del por qué el anciano, siendo ya un hombre mayor, está en ese estado. Si seguimos leyendo la historia, muy probablemente Hemingway no nos va a seguir contando al detalle qué le pasó al anciano, pero nos va a mostrar en muchos apartes el por qué probablemente se encuentra en ese estado, por qué está buscando la luz,
porque está buscando la quietud de la noche y el silencio, sin necesidad de que sea necesario, no encuentro la palabra exacta ahí para usarles, pero que no sea necesario entrar en los detalles previos de lo que le sucedió en la vida del hombre y empezar a contar desde que nació hasta que llegó a esa edad y por qué está buscando ese tipo de lugares, ¿no? Porque como ustedes saben, el relato tiene otra particularidad y es que debe desde el principio adentrar al lector en la historia. No pasa como en la novela, que en la novela tú te puedes dar el lujo de escribir diferentes detalles previos, capítulo 1, 2, 10, en donde estás mostrando muchas cuestiones que pasan alrededor de los personajes y ese lujo se lo puede dar la novela. En el cuento, como es mucho más breve, tiene que entrar directamente el lector casi desde el inicio, ¿no? Entonces, esos son detalles que vamos a ir develando a medida que pasen los videos y los invito también a que se unan a mi taller de cuentos, como les decía, el que estoy dictando los días lunes, porque todo eso lo vamos a tratar mucho más al detalle de cómo lo puedo hacer aquí en los videos para no hacerlo demasiado largo. Bueno, y traté de ser lo más breve y tratar de resumirles lo más posible, dado el formato de los videos de YouTube, para que no se haga demasiado tedioso y demasiado largo, como les decía anteriormente. Pero la idea es hacer unos 2 videos más sobre lo que es el relato moderno. Si ustedes tienen dudas, yo ese tema lo voy a seguir tratando en mi taller de los días lunes, completamente gratuito. Aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace de mi canal de Telegram para que se unan si quieren asistir. Solamente tienen que unirse al canal de Telegram y yo ahí envío el enlace de Meet para que nos conectemos 8 p.m. hora Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, por el tiempo que me han brindado. Espero que les haya servido en algo o mucho esta información. Que si tienen algo que aportar, por favor me lo dejen en los comentarios, porque a toda la comunidad literaria del canal nos sirve aprender mucho más sobre estas técnicas de los grandes cuentistas del siglo XIX y del siglo XX, que es hasta ahora donde estoy tratando. Voy a hacer una serie de videos también sobre el posmodernismo, que es más cercano en nuestros días y cómo el relato ha mutado de formas interesantes y cómo podemos usar también esto para crear. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, espero se encuentren súper bien. Recuerden, como siempre suelo decirles, que nosotros somos los artífices y creadores de nuestra propia historia, entonces háganse la mejor historia que puedan, sigan disfrutando de la vida a cada paso. Muchas bendiciones a cada uno, a sus familias, a todas las personas que los rodean y espero Dios me permita verlos en un próximo video para seguir hablando de creación de relatos. Que tengan un excelente día.